Adelante, tío. ¿Ya? Ya está listo. Vamos a orar. Vamos a orar, Gus. Vamos a orar para comenzar. ¿Oras, carnalito Gus? Para comenzar. Sí, claro. Señor, te damos gracias por permitirnos una vez más reunirnos, Señor, en tu nombre. Te ruego, Padre, que toda palabra, Señor, que hoy nos hable, Señor, por medio de Germán, Padre, esté llena de tu Espíritu Santo, Señor, entre sus labios, Padre. Y también, Señor, destapa nuestros oídos y para que nos pongamos atentos, Señor, de lo que hoy vas a hablar para cada uno de nosotros, Padre, pero que no nada más oigamos la palabra, Señor, sino que la hagamos, Señor, vida en nosotros, Padre, y seamos un real testimonio, Señor, también a cada varón, Señor, que conocemos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Danos sabiduría, Señor, danos retención, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues gracias a Dios porque ya estamos conectados. Vamos a compartir un tema muy bonito, de mucha bendición. Vamos a ver y van a ver ustedes por dónde va el tema. Quiero que me acompañen y abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Repito la cita. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando estén ahí me dicen, va. Amén. Amén. Voy a darle lectura y quiero que, a mí me gusta mucho hacer el tema que sea que participemos todos. Voy a leerlo y voy a hacer una pregunta general. La palabra de Dios dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Es un texto que nos habla y vamos a ver 4 puntos muy importantes aquí. Yo sé que ustedes ya los están viendo desde ahorita, pero quisiera que me ayudaran y me dijeran qué es lo que entienden, qué es lo que nos dice la palabra de Dios en estos 2 versículos. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano y dice yo entendí esto? Jacob. Sí, tío. Pues aquí estamos viendo 2 puntos muy importantes. Dice que nosotros somos linaje escogido, somos a su nación santa. Pero también habla en el segundo versículo de algo muy importante, que si nosotros antes no habíamos alcanzado misericordia, dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto nos está haciendo hablar de, nuevamente, después de cuando viene el Señor, nos da nuestra salvación, muere en la cruz y nos da salvación. En ese momento nosotros ya nos hemos convertido a haber alcanzado misericordia, ¿no? Amén. ¿Alguien quiere decir otra opinión? Bueno, que pues aquí también nos está hablando que todos los cristianos pertenecemos a la familia de Dios, ¿no? Que somos un linaje apartados, ¿no? Que somos ya distintos del mundo, ¿no? Eso es lo que estaba hablando, de que en el otro tiempo, pues, no pertenecíamos a esa familia, ¿no? De ese linaje, ¿no? Ajá. De ese linaje escogido, ¿no? Pero cuando nosotros nos venimos a ser parte de Jesucristo, somos escogidos y santificados por su Espíritu Santo, ¿no? Y venimos a ser parte
ese pueblo, ¿no? De sacerdocio, y que tenemos, y por medio de lo que decía Jacob, ¿no? Por medio de él tenemos misericordia, ¿no? Tenemos el Amén. perdón, ¿no? Y ya no estamos en tinieblas, ¿no? Sino andamos ya en su luz admirable, ¿no? Amén. Amén. ¿Usted, hermanito Fidel, ahí quiere opinar algo? No, ¿verdad? Bueno, aquí estos versículos también nos están hablando acerca Sí, de la identidad. A ver, ¿va a hablar, hermano sí, Fidel? usted que dice que no seamos piedra de tropiezo para nadie, porque que no seamos desobedientes, porque nosotros somos, aquí dice que somos linaje escogido, que que fuimos adquirido por Dios, que debemos de pues hacer las cosas pues que Él nos manda, ¿verdad? Entonces, que nos llamó de las tinieblas a la luz, entonces es lo que somos y es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Lo que nos dice aquí, es lo que yo entiendo, hermano. Amén, hermano. Gracias por su aportación. Las tres opiniones son muy buenas y muy importantes porque nos abren el panorama. Y eso quiere decir que, pues, gracias a Dios, estamos entendiendo de alguna manera o de otra qué es lo que somos ahora. ¿Sí? ¿Somos qué? Una nación santa, una nación apartada para Dios. ¿Sí? Nos habla acerca de nuestra identidad. Nosotros nos identificamos con Dios a través de Jesucristo, ¿sí? Aquí tengo unas notas y las voy a leer. Dice, en casi todos los países es necesario tener una tarjeta de identificación y esa tarjeta de identificación ayuda a que los demás sepan quiénes somos, de dónde venimos, qué edad tenemos y en ocasiones a qué nos dedicamos. Fíjense, qué importante es el texto que acabamos de leer. Nosotros tenemos esta tarjeta de identificación. Lo que leímos ahorita dice que somos ¿qué? Un linaje escogido. Somos un real sacerdocio. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios con un solo propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Mas Él dice que nos sacó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y también el versículo 10 dice, ustedes, o sea, cuando dice vosotros, nos habla a nosotros. Dice, ustedes, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Qué cosa tan maravillosa hizo el Señor Jesucristo en la cruz, ¿sí? Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz es perfecto. No le faltó nada. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo, todos nosotros tenemos una tarjeta de identificación, ¿sí? En este versículo que estamos estudiando, vemos 4 puntos muy importantes y los vamos a ir viendo uno por uno. El primer título que vimos, ¿cuál es? Linaje escogido. ¿Sí? Ese es el primer título que Dios nos da al habernos sacado ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo tiene este título. ¿Sí? Que somos ¿qué? Linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. ¿Sí? Dios nos escogió. Ahora, ¿qué es un linaje?
Es bien importante que veamos qué es un linaje. Alguien que sea ducho con su celular, busque, Bueno, porque sí, a ver, Gus, es como de una sangre real, ¿no? amén, ¿No? sí, O sea, nosotros somos, lo ponemos en este tiempo, en este tiempo, ¿no? Bueno, ahorita ya te lo Personas ilustres. Una dice, persona ilustre. un linaje es la línea de antepasados y descendientes de una persona. Si el ¿Qué linaje dices? tiene solamente varones dentro del árbol genealógico, la línea paterna Personas filial que va ilustres. uniendo a cada persona con su padre se le denomina varonía, que se compone en un sentido antecedente y descendiente únicamente a varones. fíjense, Yo lo comprendo así, ¿no? Eh, Cuando no conocemos del Señor, si lo ponemos espiritualmente, que nuestra sangre está corrompida, ¿no? Cuando conocemos a Jesucristo, la sangre de Jesucristo pues, nos conecta a su linaje, ¿no? A su sangre pura, nos purifica, nos santifica. Entonces, cambiamos como tú decías, ¿no? Cambiamos de un estado a otro estado, ¿no? O de un estado de muerte a un estado de vida, ¿no? Bueno, amén. es lo que yo entiendo. Lo que acabas de decir es algo bien interesante porque un linaje, déjenme ver mi nota, que es bien importante, denota que descendemos de Dios. Fíjense qué hermoso es esto. Somos linaje porque descendemos ¿de quién? De Dios. La Biblia dice que Él nos engendró. O sea, somos linaje de Él. ¿Descendemos de quién? De Él. Lo que decía Gustavo hace un tiempo, pasamos de un estado de muerte a un estado de vida y con una posición bien importante, que somos hijos de Dios, que descendemos de ahí. Ese es nuestro linaje. Dios, somos el linaje de Dios. Qué, qué importante es esto, ¿eh? Es como ahorita tú empezaste, ¿no, Germán? Pues no teníamos nombre, ¿no? Y ya nos posiciona en una familia, ¿no? Nos da identidad, ¿no? No sabemos de dónde éramos, ¿no? Y Él nos da la identidad como comenzaste, ¿no? Sí. Es interesante ver, porque a veces leemos el versículo, pero no lo profundizamos, ¿no? Y cuando ahorita vemos que somos un linaje, quiere decir que es la línea de paternidad, ¿no? Lo que acabas de leer, ¿no, Gustavo? Que verdaderamente Dios es nuestro Padre, porque Él dice que somos, ¿qué? Un linaje escogido. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por quién? Por Dios. Dios nos escogió para que fuéramos, ¿qué? Sus hijos. El título pone el énfasis en el hecho de que fuimos escogidos por Dios y la Biblia nos dice claramente que Dios escoge a los que son suyos. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos, ¿qué? Predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Él nos escoge. Dice que somos su linaje. ¿Nosotros merecíamos esto? ¿No? ¿Es por pura qué, Gustavo? Gracia. Gracias. Y gracias, amor, ¿no? Amén. Fíjense, cuánto amor Dios nos tiene para que nos llame, ¿qué? Su linaje. Por ejemplo, nosotros tenemos hijos, ¿no? Y nosotros, los que estamos aquí, somos padres. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? Un montón, ¿no? Imagínate un amor, como dijo ahorita Gustavo, un amor tan perfecto, nos cubre y nos llama hijos. Y dice que somos, ¿qué? Su linaje.
Amén. Dije hace un momento, no lo merecíamos, pero Él nos escogió. Dios nos hizo parte de su pueblo y por amor nos escogió. ¿Para qué? Para alcanzar salvación. Amén. ¿Sí? ¿Quedó claro este primer punto del linaje? Sí. Vamos a ver más. Dice, la realidad es que según Pablo, nosotros somos ¿qué? Débiles, miserables y en realidad lo peor del mundo. Eso éramos ¿qué? Sin Cristo. ¿Cómo era nuestra vida antes de Cristo? Mi vida Vacía. era vacía y sin propósito, ¿no? Vagábamos en este mundo. Ahora, al ser su linaje, Estábamos como dormidos. muertos. No estábamos como, estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso no teníamos ningún amor, ningún deseo de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos, ¿qué? Separados de Él, totalmente. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que debemos de entender este punto, que Dios nos escogió por pura gracia y nos llama su linaje. Ya dijimos qué es la definición de linaje. Es la línea que nos conecta con Dios como nuestro Padre. Amén. El segundo título que vemos dice, somos linaje escogido. ¿Cuál es el segundo título? Real sacerdocio. Este título está compuesto de dos cosas. Somos un real sacerdocio porque somos ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Cómo era un sacerdote o cómo lo ve la iglesia popular al sacerdote? Lo ve como un intercesor. Como un intercesor, como alguien que solamente puede hablar con Dios él, ¿sí o no? Sí. Alguien que está intercediendo entre el hombre y Dios, ¿sí? Sí. Ahora, el real sacerdocio del que habla aquí es totalmente diferente, porque nosotros tenemos un sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? Jesucristo. Jesucristo. Es el único que puede interceder entre el hombre y Dios. ¿Qué es lo que quiere decir cuando la palabra de Dios dice que somos un real sacerdocio? ¿Qué es lo que entendemos cuando la palabra de Dios nos llama que somos un real sacerdocio? Les dije que a mí me gusta mucho. Pues yo digo que es, bueno, yo lo entiendo así, Germán, como por ejemplo, como Esther y el rey, ¿no? Yo lo entiendo ahorita lo que estás diciendo, ¿no? Cuando que no se le podía acercar al rey nadie, ¿no? Al menos que él extendiera su cetro a la persona como gracia y daba oportunidad, ¿no? Y yo entiendo que hoy, pues Dios está así, ¿no? Está su cetro extendido para todos, ¿no? Todos sus hijos, y cuando nos hacemos real sacerdotes, pues, hoy nos podemos acercar al trono de la gracia, ¿no? Sin Amén. problema, ¿no? Por medio de Jesucristo, ¿no? Que hoy ya no tenemos más que el que intercede es Jesucristo, pero nosotros Amén. nos podemos acercar como Esther se acercó al rey, ¿no? Eh, Sin miedo. ¿Por qué? Porque hoy Dios tiene su cetro extendido para todo el que se quiera acercar, ¿no? Sin temor a que muera, ¿no? Como antes, ¿no? No solo que yo entiendo, no sé. Sí, eso es, dice la Biblia que Él abrió un camino nuevo y vivo. ¿Sí?
por el cual dice que todos tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro. ¿Sí? Eso es lo que nosotros ya entendemos, que significa el real sacerdocio. Porque nosotros tenemos el sacerdocio, ¿para qué? Para compartir la palabra. ¿Sí? Dice que somos una nación de ¿qué? De reyes y sacerdotes. Un rey tiene autoridad, ¿sí? Dios nos ha dado la autoridad para que podamos compartir su palabra, ¿sí? Para fungir ese sacerdocio, como decía Gustavo, ya no es una persona que está intercediendo entre Dios y los hombres. Acaba de decir Gustavo algo bien importante, que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Se acuerdan que antes nada más había un hombre que podía entrar al lugar santísimo? Y si no estaba bien delante de Dios, ¿qué sucedía? Moría. ¿Sí? Ahora ya no sucede eso. Ahora Cristo pagó, ¿sí? Y nos abrió ese camino nuevo y vivo para que nosotros, como sacerdotes, podamos, voy a ver si lo puedo explicar bien, podamos orar, interceder de una manera diferente. Nosotros, ¿cómo intercedemos por una persona? A través de la Orando. oración, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el único sacerdote entre Dios y los hombres. Por eso es tan importante cuando dice que todo lo que pidamos, ¿qué? Lo pidamos en el nombre de Jesús. De Jesús. Porque Él es el único que puede interceder. La Biblia dice que Él es el que está intercediendo delante del Padre por cada uno de nosotros. Así que como sacerdotes, todos tenemos que, Gustavo, la entrada al lugar santísimo. No es un grupo selecto. No son ciertas personas particulares. Porque aún, lo voy a decir con respeto, ojo, no quiero que vayan a confundirse. Muchos piensan que nada más el pastor puede hablar con Dios o el líder puede hablar con Dios. No. Todos podemos hablar con Dios. Todos podemos llegar al trono de su gracia. Todos podemos hallar oportuno socorro. ¿Sí? Los pastores sí tienen una gran responsabilidad. Pastorear al pueblo de Dios y orar por el pueblo de Dios en el nombre de Jesús. ¿Sí? También todos aquellos que están sirviendo en algún puesto de maestros, de músicos, de encargados de la alabanza, ellos también están bajo ¿qué? Bajo la autoridad suprema de Dios, reconociendo cada uno de ellos que el que merece que toda la gloria, toda la honra, ¿quién es? Dios. ¿Sí? A veces pensamos que porque Dios nos da la oportunidad de desarrollar algún, ¿cómo lo puedo decir, Gus? Ayúdame. Algún puesto. ¿Talento? Servicio, ¿no? Algún Ministerio. puesto, un servicio dentro de la iglesia y se nos pone gente bajo nuestra custodia, bajo nuestra autoridad. Pensamos que tenemos autoridad sobre de ellos de una manera, ¿cómo lo puedo decir? Es autoritaria, ¿no? Autoritaria, ¿sí? Humillante. Y no es así. La Biblia dice que debemos de amar a aquel que está bajo nuestra autoridad. Acompáñame ahí, a ver si encuentro la cita rápida. Segunda de Pedro, capítulo 5. Nomás hay 3, creo. Segunda de Pedro. 3. Déjame, o es primera de Pedro, capítulo 5. Sí, es esa. Primera de Pedro,
capítulo 5. Versículo 5. ¿Lo podrías leer, Gustavo? Sí. Semejantemente vosotros los Primera de mancebos. Pedro. Pues Primera de tengo- Pedro, capítulo 5, versículo 5. Permítame tantito. Ajá, Es que estoy leyendo otra versión. ajá. Otra lo busco. Primera de Pedro 5:5. Por favor, Gustavo. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Luego síguele, Gusín, por favor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hasta ahí. Dice que debemos de qué? De ser humildes, ¿no? Y dice que debemos de qué? En el versículo 5 que leíste, Gus, debemos de estar sujetos, ¿no? Respetar al que está en autoridad. Así es. Pero el que está en autoridad debe de respetar la autoridad que está sobre él. ¿Quién es el que está sobre él? Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos para amar y para cuidar al pueblo de Dios. ¿Sí podemos interceder por el pueblo de Dios? Sí. Pero como te dije, en el nombre de Jesús, no en ningún otro nombre. No en mi nombre, no en tu nombre, en el nombre de Jesús. ¿Sí? Ya vimos dos títulos, linaje y real sacerdocio. Sacerdocio. El tercer título es ¿qué? Nación santa. ¿Qué es una nación santa? Apartada. ¿Sí? Apartadas para un fin, para un propósito. ¿Sí? Y si lo leemos ahí en el mismo versículo que leímos, dice que tenemos una misión. Dice, vosotros, el versículo 10 de Primera de Pedro 2:10, dice, vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿sí? Con un solo propósito, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación santa, somos un pueblo apartado para un fin, para un propósito. Dice Anunciar para las mostrar, ¿no? virtudes de Sí, aquel. ¿Mande? exactamente. Sí, es lo que estás diciendo. Sí, Estás ¿no? diciendo exactamente. Ujú. O sea, ese es el propósito por el cual Dios nos ha apartado. Somos una nación santa. No, no nos confundamos, ¿no? Como la gente piensa que es un santo. ¿Cómo la gente ve que es un santo? Alguien que trae como una aureola en la cabeza, ¿no? No. Somos gente Apartada para Él. para Él, Sí, ¿sí? porque Somos, muchas veces el apartado, siempre pensamos, no, es que yo me aparté del cigarro, yo me aparté de esto, no, es apartada para Cristo, ¿no? Es amén, apartada para Él, para su servicio, ¿no? amén. Ahora, si nosotros leemos con cuidado el texto, dice, mas vosotros sois que una nación santa. ¿Somos qué? ¿Ya qué? ¿Somos qué? Santos. Ya estamos apartados. No dice seremos una nación santa. No, ya somos santos porque el que nos santificó, ¿quién fue? Jesucristo. Ya somos una nación santa. Entonces dice Amén. que somos una nación santa, o sea, un pueblo peculiar, Ajá. o sea, es distinto, ¿no? Somos distintos. ¿Sí? Tenemos una misión muy importante en esta tierra, un propósito muy grande, ¿sí? Expresar al Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Por qué?
porque somos una nación santa. Es bien interesante cómo dice la palabra, no dice porque seremos una nación santa, no, somos santos, porque el que nos santificó es ¿qué? Santo. La Biblia dice, no, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ya ha sido a veces algo que no voy a fallar, sí voy a fallar, pero algo bien importante, el pecado ya no me domina, porque yo ya no soy esclavo del pecado. Si yo determino hacer algo que no agrada a Dios, es porque yo lo decido. Muchas veces decimos, es que la circunstancia me orilló a hacer esto, no es cierto. Porque si entendemos verdaderamente lo que está diciendo ahorita el Señor, en su palabra dice que somos una nación santa, oraríamos a Dios en los momentos que estamos siendo, pues, tentados por nuestra propia concupiscencia. Porque ¿Satanás tiene autoridad sobre nosotros? No. Ya no. Así que el que diga que el diablo lo tentó y lo llevó a hacer esto, no es cierto. Él pone la ocasión y tú eres el que decide si pecas o no pecas. ¿Sí? Por eso la Biblia es clara y dice que eres una nación santa. ¿Sí? Pidámosle a Dios que verdaderamente podamos entender lo que dije al principio, la identidad que Dios nos da. ¿Sí? Es bien interesante esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Bien, sí, hermano. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí? sí, nada más lo que decías tú de peculiar, ¿no? O sea, peculiar es decir, eres un pueblo o eres una nación diferente, que tienes algo que ellos no tienen, ¿no? ¿Qué Algo es eso? sobrenatural que ellos no tienen, ¿no? Que esas naciones no tienen, ¿no? Que te ¿Qué es lo, aparta y que te hace diferente, ¿no? qué es lo que no tienen? El Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Sí te acuerdas que en el libro de Daniel dice que Daniel era superior a ellos porque en él habitaba Espíritu un superior, espíritu superior? Eso es así lo es, que nos hace, ¿qué Gus? Peculiar, diferentes, peculiares. diferente, ¿sí? Esto es exactamente lo que debemos entender como fieles seguidores de Jesucristo, apartarnos del pecado. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Podemos vivir una vida plena con Dios? Sí, porque el que nos capacita para eso, dijo Gustavo, algo bien importante, y que nos hace un pueblo peculiar es el Espíritu Santo, que nos aparta de aquello que nos puede vencer. Amén. Amén. Otro comentario, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, estamos bien. Sí. Ajá. Bueno, ya vimos que linaje escogido, real sacerdocio, Nación nación Santa. santa, ¿sí? Y vamos a ver el cuarto título, que es ¿qué? Un pueblo adquirido por Dios. Este título pone énfasis en que ahora ¿qué? Le pertenecemos total y completamente a Dios, porque hemos sido un pueblo adquirido por Él, ¿sí? ¿Y cómo fuimos adquiridos por Él? Por su sangre, por su Por su sangre, sacrificio. Lo ¿sí? dice el mismo Pedro. Ujú. Ya no nos pertenecemos a nosotros, somos su pueblo, somos sus hijos, y la Biblia dice que Él los compró a precio de sangre, Él los adquirió, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con todo respeto a la palabra, pero es un ejemplo muy, muy sencillo. Si yo voy y compro un carro, me entregan los papeles y en ese momento soy, ¿qué? El dueño de ese carro, ¿sí? Porque me dan el título de ¿qué? De propiedad.
¿sí? Cuando Jesús pagó en la cruz, ¿sí? Nos adquirió para su papá, para su Dios, para su Padre, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de nuestra nueva identidad? ¿Cuál es nuestra nueva identidad? Dijimos que somos un linaje Escogido. escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa Santa. y somos un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito de esta nueva identidad? Andar como tal, ¿no? ¿Vale? Andar como tal. No se puede de otra manera. No. Sí, porque tenemos que apropiarnos, ¿no? De lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y si yo lo estoy viendo, pues tengo que caminar, tengo que creerme que soy lo que Dios me está diciendo, ¿no? En esta tarde, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas, Gus, que una vez dije que una cosa es creer en Dios y otra Sí, cosa es creerle a Dios? sí, Yo puedo creer lo que Dios dice aquí, pero cuando vienen las circunstancias difíciles a mi vida, lo primero que hago es decir, no, yo no soy su hijo. Es más, creo que ni soy salvo, ¿sí o no? sí, Pero si verdaderamente le creemos a Dios, tenemos una posición muy tremenda en esta tierra. Dijo mi hermano Gustavo, somos un pueblo muy peculiar. Somos un pueblo de bendición para esta tierra. somos la sal. Ajá. Y somos la luz del mundo, ¿sí? Ese es el propósito de lo que nosotros debemos de entender, de lo que es verdaderamente lo que dice estos textos. Porque a veces, como te decía, no lo leemos muy a la ligera. Ujú. Decimos, sí, sí soy esto, pero cuando nosotros entendemos lo que quiere decir que es el linaje, es aquello que nos relaciona de que descendemos verdaderamente de Dios, ¿sí? El único fin y propósito de que entendamos esto es lo que dijo Gustavo, que verdaderamente caminemos en esta tierra como lo que somos, hijos del Dios Altísimo. ¿Dónde es donde comienza nuestro caminar? En En nuestro Cristo. hogar. Ajá, amén. Pero ¿dónde comienza la gente a ver que verdaderamente eres un hombre transformado, que verdaderamente eres linaje, que verdaderamente eres un sacerdote, que verdaderamente eres un pueblo adquirido por Dios y que tú has sido escogido por Dios, tu familia? Así. ¿Quién es tu familia? Tu esposa y tus hijos. Sí, esa es la familia que ahorita nosotros tenemos más cercana. Tenemos hermanos, tenemos primos, tenemos tíos, y los que tienen sus padres, pues sus padres, ¿no? Pero ya es una familia que está ya fuera, ¿no? En el buen sentido. Los que verdaderamente te están viendo tu caminar, tienes tu familia nuclear, la familia que está ahorita en casa, ¿sí? Esto es lo que quería compartirles el día de hoy. Esto a mí me movió mucho hace algunos 2 meses, me parece, por algo que me hablaron y me dijeron que el sacerdote nada más es una persona. No, estamos viendo que somos ¿qué? Un pueblo, Linaje escogido. amén, un pueblo de reyes y sacerdotes, amén. Somos una nación. Yo quisiera que alguien me dijera algo, si está bien o quieren aportar algo más. Pues es que es bien importante esto, ¿no? Esto es escudriñar, ¿no? El versículo, porque si realmente vemos, pues no se salió de un versículo. Y este versículo,
cuánto nos abarcó y cuánto nos enseñó, ¿no? Porque, o sea, me gustó cómo iniciaste, ¿no? De un cambio oscuro a un cambio de luz, ¿no? Pues aún nos transportaste de la oscuridad a la luz y vemos que Dios nos está diciendo, tú ya no perteneces a este mundo, Ya. tú ya eres de otra ciudadano, de otro lugar, y nos dice, nos está diciendo, hoy, de los 4 puntos que pusiste, ¿no? En tu ser corre sangre real, ¿no? Hoy por esa sangre, tú te puedes acercar confiadamente a mí, como sacerdote, puedes interceder por alguien, ¿no? Puedes orar por alguien sin miedo a que te pase algo, ¿no? Y vimos, ¿no? Y eres una nación que yo te aparté para mí, Amén. para que anuncies lo que yo te estoy mostrando, ¿no? Para que anuncies mi palabra, ¿no? Pero decíamos ahorita, ¿no? Pero aparte de eso, tienes algo que te sobresale de todos, ¿no? El espíritu que tiene el poder, ¿no? Para que mi palabra penetre, ¿no? A donde, Amén. hasta lo más hondo, ¿no? Y me gustó el 10, el 10 dice, para que tú tuvieras todo esto, tuve que pagar un precio alto, ¿no? Amén. Pagué para que tú tuvieras todos estos beneficios, ¿no? Amén. La sangre de mi Hijo Jesucristo está y corre por ti. Ese es el precio, ¿no? O sea, me encantó, para mí Amén. me encantó, me encantó. O sea, es todo lo precioso que vimos en este versículo, ¿no? Amén. Es Amén. que Gracias. la palabra de Dios te respira vida, te da sabiduría y te da conocimiento de quién es Dios y dónde está depositada tu fe. El objeto de tu fe es Cristo Jesús. Él es el que pagó. Él es el todo para nosotros. Él es el que nos da esa identidad a través de ese sacrificio perfecto. ¿Quieres aportar algo, Jacob? La verdad es que estuvo muy completo, como dice mi tío Gustavo, me gustó mucho el cómo un pequeño versículo que nos da una gran enseñanza, se despieza de diferentes formas. Son varias enseñanzas, ¿no? Primero me gustó lo que decía, ¿no? Somos un linaje escogido, conoce que somos de real sacerdocio, porque realmente el Señor nos cubrió de su manto, nos está haciendo real sacerdotes para que hablemos de su palabra, y también nos está haciendo una nación santa, una nación aceptada por Él, que el Señor encontró algo agradable a sus ojos, de nosotros, un corazón dispuesto, y que aparte el Señor pagó un precio por nosotros, ¿no? Estuvo está muy increíble este versículo, cómo está estructurado. Amén. Hay algo que quiero decir con mucho amor y con mucho respeto. En nosotros no había nada que agradara a Dios, porque un muerto no tiene nada de agradable. Un muerto a los 3 días se descompone. Solamente su gracia salvadora es la que nos hace que seamos aceptos delante del Padre. Y la sangre de Cristo Jesús que nos cubre es la que nos hace aceptos delante del Padre. Porque tenemos que entender que Él, por su infinita gracia, nos salvó. Amén. O sea, es por su infinita gracia. Gracias, Jacob, porque pues nos ayudas también a entender esta parte. Gracias, hijo. ¿Usted, hermano Fidel? Pues aquí retomando lo que dijo mi hermano Jacob, que en este versículo nos das 4 puntos, ¿verdad? Que
que qué es linaje, qué es real sacerdocio, qué es nación santa. Entonces, qué tan importante, ¿verdad?, es entender esto, ¿verdad? Hasta dónde nos conlleva entenderlo, ¿verdad? Y para mí, pues, ha sido de gran bendición y que, pues, Dios puso el tiempo para poderme conectar a este estudio, y la verdad que sí estoy muy, muy satisfecho, hermano, porque sí, pues si estamos desconectados, pues desgraciadamente, pues yo para mí al menos, pues sigo sin entender, o sea, soy un foco apagado que no me conecto a la luz divina como debe de ser. Entonces para mí ha sido de gran bendición estar escuchando la palabra, hermano, y de veras que me siento satisfecho con lo que hoy aprendí aquí con usted, hermano. Y le agradezco y le doy gracias a Dios por su vida, hermano. Pues gracias a Dios, hermano, porque verdaderamente la única luz que reflejamos nosotros es la de Cristo. Amén. Es esa la única luz que tenemos, la cual nos hace ver y entender a través de su Santo Espíritu lo que es su palabra. Sí, es muy importante lo que dice, hermano, aprender a conectarnos con Dios Amén. para poder recibir toda la bendición que hay en su palabra. Cada vez que la escudriñamos, vamos a tener ganas de conocer más y más, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. Pues con esto concluyo. Gracias porque tuvieron la oportunidad de conectarse. Para mí es una bendición haber compartido esta enseñanza. Cuando yo la estaba preparando, para mí me da mucha luz, me da Amén. mucho entendimiento y me entiendo la posición que tengo de hijo sujeto a mi padre, que debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Amén. Pues Dios los bendiga. Me gustaría, Jacob, que concluyeras con una oración, por favor. Amén. Sí, claro que sí, tío. Señor Dios Padre bendito, primeramente te damos gracias, Señor Dios, por darnos este tiempo, Señor, por darnos esta palabra, Padre bendito, porque sabemos que viene de ti, porque sabemos que es un río de agua viva, Padre bendito, descendiendo desde el cielo. Señor, te pido por la vida de mi hijo Germán, Padre bendito, sigue dando bendición, Señor, sigue dándole palabra, Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, a no perdernos en el camino, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre sostenernos de ti. Te doy gracias por la vida del hermano Fidel, la vida del hermano Gustavo, Señor, la vida de mis demás hermanos, Padre bendito de la iglesia, Señor, hermanos carnales, Padre bendito, cuídalos, bendícelos, guíalos, Señor Dios. Te pedimos, Señor, que como tú dices en tu palabra, Señor, somos tu nación santa, Señor, somos tu pueblo escogido, Señor, te alabamos y te bendecimos por eso, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a tener esta fortaleza, Padre bendito, Señor, y a que esa palabra, que es una palabra rema, Padre bendito, siempre esté presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre bendito, te pido por la vida de los pastores, Padre bendito, y te pedimos que como esta, Señor, tengamos mucha más palabra, Señor, que venga de ti. Que tengamos el tiempo, Señor, tengamos la disposición, Padre bendito, para poder conectarnos, para poder, Señor, seguir avanzando, Señor, seguir siendo, Señor, aceptables a tus ojos, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo amado, Padre bendito, nos pedimos de este lugar, Señor, hermano, de tu presencia, Señor, porque tú eres omnisciente y omnipotente, Señor. Siempre estás en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Padre bendito. Amén. Amén. Amén, Padre. Gracias. Gracias, Gusito. Gracias, Jacob. Gracias, hermano Fidel. Dios los bendiga. Un abrazo. Buenas Dios los guarde. noches. Mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Luego. Bendiciones, hermanos. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Dios te guarde. Bye. Gracias a Dios y gloria a Dios, hijo. Dios te bendiga. Amén.